Cada día desaparece mucha gente en todo el mundo y cada día se encuentra ganado mutilado de forma inteligente sin saber quién lo hace. Todo esto nos da a pensar que algo no está bien. Nuestro día a día transcurre en la superficie de la Tierra y para nosotros este es el mundo real. Pero, ¿qué se encuentra bajo el subsuelo? Ya que ahí el humano común no puede llegar y solo los adinerados pueden hacerlo. Lo que sí se sabe es que una base subterránea es de lo mejor que han hecho los militares, ya que es invisible en la superficie y casi impenetrable. Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. Verán, por medio de varias declaraciones es como se sabe toda la información acerca de las bases subterráneas que estarían dispersas por todo el mundo, en donde se encontrarían extraterrestres trabajando con personas para experimentar con seres humanos. Las personas que han dado toda esta información en su mayoría son ex trabajadores de estas bases y han aportado pruebas tales como fotografías, videos, documentos y, por si esto no fuera poco, también han dado las coordenadas de donde se encontrarían dichas bases. Y lo más interesante es que cuando se analizan estas coordenadas nos damos cuenta de que en ese lugar se está llevando a cabo algo muy extraño relacionado con el tema extraterrestre. En este videoprograma les contaré la historia de 3 personas que dicen haber trabajado en estas bases y que vieron lo inimaginable. El primer caso que tenemos es el del señor Phil Schneider. Este señor era un ingeniero en geología militar que trabajó 17 años para el gobierno de Estados Unidos. Su historia comienza cuando en una ocasión lo mandan a una misión al desierto de Nuevo México, en donde tenía que hacer 4 grandes perforaciones que llegarían a ser 4 grandes túneles que conectarían con un 5.º túnel. El señor Phil Schneider fue ahí junto con su equipo para poder hacer esto, un equipo conformado de varias personas. Específicamente la tarea que tenía el señor Phil Schneider era la de comprobar qué clase de extractos geológicos eran los que componían las capas de la Tierra, para así saber qué clase de explosivos usar para perforar la Tierra. Al principio todo iba muy bien, pero fue justamente en una explosión de dinamita cuando por accidente destaparon lo que sería una gigantesca caverna. La explosión le quitaría lo que vendría a ser el techo de la caverna. El señor Phil Schneider nos cuenta que en el instante en que la caverna se destapa, siente un olor nauseabundo que casi lo hace vomitar a él junto con su equipo. Pero claro, pese a esto ellos tenían que continuar con su misión, así que lo que hicieron fue un ascensor para poder descender al fondo de la caverna. Pero fue justamente aquí cuando logran bajar al fondo de la caverna cuando se encuentran con algo que los traumatizó de por vida. Algo realmente espantoso que casi los mata del susto. Se encontraron con unas horripilantes criaturas parecidas a los grises que todos conocemos, pero estas criaturas eran más altas que un humano común y eran muy delgadas. Claro, en ese instante todos comenzaron a tener mucho miedo porque era algo que nunca antes habían visto, y lo que hizo el señor Phil Schneider, presa del miedo, fue desenfundar su arma y empezar a dispararles a estas criaturas. En el instante en que el señor Phil Schneider comienza a dispararle a estas criaturas, logra darle a 2 de ellas y estas 2 mueren. Y como en el equipo del señor Phil Schneider se encontraban algunos militares, estos militares también empiezan a disparar a estas criaturas. Pero el señor Phil Schneider nos cuenta que estas criaturas se sabían defender y muy bien, ya que tenían una especie de aparato en el abdomen por donde disparaban una especie de fluido que al impactar con una persona los abría en canal, les abría el pecho a la mitad o el estómago a la mitad. El señor Phil Schneider nos cuenta que en ese tiroteo murieron más de 66 agentes, y como eran tantas las muertes a su alrededor y ver morir a sus compañeros de esta manera tan brutal, tan espantosa, este señor Phil Schneider no
supo qué hacer y lo que hizo fue intentar escapar. Pero fue justamente cuando estaba escapando cuando uno de estos fluidos logra darle en el pecho y, como es obvio, se le abrió a la mitad. Y justamente aquí uno de sus compañeros logra verlo y lo empuja al ascensor presionando el botón, y de esta forma el señor Phil Schneider se salva de una manera milagrosa, ya que fue atendido por personal médico rápidamente. Pero claro, después de este acontecimiento tan extraño, el señor Phil Schneider, cuando se recupera en el hospital y logra recuperar la conciencia, decide dejar su trabajo en el gobierno de Estados Unidos. Decide dejar eso y de inmediato se pone a investigar sobre lo que le pasó, sobre su caso, sobre estas criaturas tan extrañas. Poco después, este señor comienza a hacer una serie de conferencias en donde comienza a contar su testimonio. El señor Phil Schneider empieza a contar lo que le pasó, comienza a contar esta información tan delicada. En sus conferencias contaba su testimonio, mostraba algunas pruebas y como prueba máxima mostraba una enorme cicatriz que tenía en el pecho. Esa era la prueba máxima de que todo lo que estaba contando era verdad, ya que aportaba muchas más pruebas. Pero claro, este señor le habían dicho que no contara nada. Este mismo señor comenta en sus conferencias que cuando se recupera en el hospital, el gobierno de Estados Unidos llega y le hace firmar un pacto de silencio para que no pueda contar nada de esta información. Pero el señor Phil Schneider, pese a esto, él pensaba que la sociedad debía de conocer esta gran verdad. Creía que debía de contarle esta verdad a todo el público en general, y así lo hizo. Por si esto no fuera poco, aparte de contar esta información tan delicada, él decía en sus conferencias que se había puesto a investigar aún más sobre estos túneles y sobre estas criaturas extrañas, y se encontró con algo sumamente impresionante. Se encontró con que el gobierno de Estados Unidos estaría utilizando la cuarta parte del Producto Interno Bruto para construir más de 129 bases subterráneas dispersas por todo el mundo, que estarían conectadas por unos gigantescos túneles. Y por si esto no fuera poco, se encontró con algo muchísimo más increíble. Se encontró con un tratado hecho entre extraterrestres y seres humanos, concretamente con Estados Unidos y extraterrestres. Este tratado se llamaba Tratado de Greada, y en él se acordaba que Estados Unidos le daría personas a estos extraterrestres para que ellos experimentaran con estos seres humanos, y estos extraterrestres le darían tecnología avanzada a Estados Unidos. También se usarían estas bases subterráneas como laboratorios para que fueran utilizadas por estos extraterrestres, y obviamente en estos laboratorios experimentarían con seres humanos. Pero también algo más importante que él comentaba es que siempre decía que a él lo iban a terminar matando por revelar esta información tan delicada, porque no era cualquier información, y más aún le habían obligado a firmar el pacto de silencio. Él decía que lo iban a matar, y así terminó siendo. Fue encontrado muerto en su apartamento con signos de haber sido estrangulado por una cuerda de piano. La versión oficial dice que se suicidó, pero claro, si este señor hubiera querido suicidarse, lo hubiera hecho con un arma de fuego, ya que, como dije en el principio, este señor era un militar y por lo tanto tenía armas de fuego, pero no fue el caso. Fue encontrado muerto, asfixiado por una cuerda de piano. Y bien, esta sería la historia del señor Phil Schneider. Sé que parece de ciencia ficción, parece de película, pero el caso es que las pruebas ahí están. Las pruebas de sus conferencias ahí están, las fotografías ahí están. Ustedes saquen sus propias conclusiones. La siguiente historia que tenemos es sobre el señor Thomas Castello. En el profundo del centro norte de Nuevo México se encuentra la pequeña población de Dulce. Ya desde antaño los habitantes del pequeño pueblo de Dulce han dicho ver a varios humanoides muy extraños por el bosque, y también dicen haber visto autos del gobierno con los cristales completamente negros subir hacia la meseta de Archuleta
en donde por las noches logran ver luces extrañas y han encontrado ganado mutilado a los alrededores. La historia del señor Tomás Castello empieza cuando él era un fotógrafo militar que tras trabajar en varios lugares como técnico de seguridad, poco a poco se fue ganando la confianza de sus superiores hasta que en 1977 lo mandaron a trabajar como técnico de seguridad a una base llamada Dulce, en el mismo pueblo de Dulce. Antes de que le dieran el trabajo, el señor Tomás Castello tuvo que firmar un pacto de silencio para no contar nada de lo que iba a ver en la base. Tomás Castello pensó que se estaba llevando a cabo un proyecto ultra secreto y que por eso le hacían firmar ese documento, así que lo firmó y empezó a trabajar. En los primeros días, este señor lo único que tenía que hacer era revisar las cámaras dispuestas por la compleja base y acompañar al personal de un sector a otro. Para él todo iba normal, pero lo único extraño que él veía era que llevaban a muchísimas personas vestidas de civiles a esa base. Las llevaban en un estado como si estuvieran adormecidas, como si estuvieran sedadas. Llevaban a personas de todo tipo, como niños, adultos y mujeres, también varios hombres. Para Tomás Castello esto comenzaba a resultar algo extraño, y lo que le decían a él es que estas personas eran llevadas a la base porque estaban locas o enfermas, y que en dicha base los iban a curar. La base ya de por sí era demasiado grande. Tomás Castello decía que le habían dicho que esa base tenía 7 niveles, y él tenía permiso de estar del nivel 1 al 4. Y justamente un día patrullando por estos niveles pasó por el lugar en donde llevaban a estas personas que estaban locas. Justamente ahí fue cuando se quedó viendo a estas personas y uno de ellos lo quedó viendo y entre murmullos le dijo que él no estaba loco y que había sido abducido por seres extraños para después haber sido sedado y llevado a esa base. Este señor le pedía ayudas a Tomás Castello, pero Tomás Castello le pareció muy extraño y no le hizo tanto caso. Pero después de esto se puso a investigar un poco y se encontró con algo sumamente increíble. Se encontró con que este señor había sido reportado como desaparecido días antes en su ciudad. Y por si esto no fuera poco, varias de las personas que en esa base se encontraban, que estaban locas, estas personas también habían sido reportadas como desaparecidos en sus pueblos. Claro, Tomás Castello comenzó a pensar que algo estaba muy mal en esa base. Se estaba llevando a cabo algo muy macabro que de verdad le daba mucho miedo, ya que eran personas que eran raptadas y que eran llevadas a esa base para fines que no se sabían. Así que lo que hizo Tomás Castello fue ponerse a investigar lo que se estaba llevando a cabo en esa base, ya que a él no le contaban mucho y los cuartos donde se llevaban a cabo los experimentos que se hacían en esa base estaban cerrados. Pero poco a poco comenzó a investigar y en los primeros 4 niveles se llevaban a cabo experimentos relacionados con el espionaje. O sea que en esos niveles no se experimentaban con personas o no se les hacía nada a esas personas para curarlas como según le habían dicho. Así que se las arregló como pudo para poder bajar a los niveles más inferiores, al nivel 5, 6 y 7, porque en esos niveles no tenía permiso de estar, pero se las arregló para llegar ahí. Él pensaba que en estos niveles era donde encontraría la respuesta a la pregunta de que por qué llevaban a esas personas a esa base. En los niveles más profundos es donde vería lo más terrorífico de toda su vida. Ahí vio a humanoides grises y humanoides reptil trabajar con humanos en diferentes experimentos, tales como clonación del aura humana, los viajes astrales, el control mental, la manipulación de la materia, réplicas rápidas del cuerpo humano mediante energía y materia, clonación humana e hibridación entre extraterrestres y humanos. Y por si esto no fuera poco, también vio la hibridación entre humanos y animales. Y según rumores, de estas hibridaciones entre animales y humanos darían como resultado al mítico Pie Grande,
el chupacabras, las sirenas y el ningen, ya que estos experimentos serían soltados en el mundo para ver su reacción. Todos estos experimentos estaban fuera de toda ética y humanidad. Tomás Castello no podía creer las atrocidades tan espantosas que se realizaban. Él veía a diario cómo experimentaban con seres humanos, veía las cápsulas donde se tenían embriones humano-extraterrestres, mientras a diario veía a estos alienígenas tan traumatizantes trabajar en esa base. Un día, ya cansado de todo esto, cansado de ver todo esto día a día, Tomás Castello comienza a pensar en cómo fugarse de la base, en cómo lograr salirse de ese trabajo sin que le dijeran nada y sin que le pasara nada malo a él. Entonces, en uno de los fines de semana que él tenía libres, él se reúne con un amigo y ya no puede más y le comienza a contar todo esto, le comienza a contar todo lo que se llevaba a cabo en la base de Dulce. Le comienza a contar todo lo que ahí veía y hasta le comienza a hacer un dibujo muy detallado de la base con todos sus niveles. También le comienza a contar de los experimentos que allí se llevaban. Este amigo concretamente se llamaba John Rodas. Después de que le contara todo esto a John Rodas, Tomás Castello regresó a su trabajo y ya tenía un plan. Él comienza a hacerse con varios documentos de la base, con varias fotografías de lo que allí se llevaba a cabo, de varios videos de los experimentos y de algunos tratados, también de varios documentos más importantes. Todo esto para que le sirviera de pruebas, para que se lo mostrara al mundo y se hiciera algo con lo que se estaba llevando a cabo ahí, ya que esto era algo inhumano, lo que se llevaba a cabo en la base de Dulce. Pero justamente cuando ya tenía toda esta información, se entera de que su esposa y su hijo habían sido raptados y estaban secuestrados en otra base secreta. Y justamente ahí Tomás Castello ya no sabía qué hacer, le entró tanto miedo que tuvo que devolver todos estos documentos y se fugó de la base de Dulce. Y desde ahí ya no se sabe nada sobre Tomás Castello, aunque todos sabemos lo que le hicieron. Como todos ven, su historia también es algo muy impactante, parece sacada de una película de ciencia ficción, pero las pruebas están ahí, incluso los dibujos, fotografías y algunos videos que él hizo que son reales. Ustedes saquen sus propias conclusiones. La siguiente base sería el Área 51. Esta es una base militar real, fundada por la CIA, para desarrollar y poner a prueba los proyectos militares que el gobierno necesitaba mantener en secreto. El Área 51 está ubicada en el desierto de Nevada al noroeste de Las Vegas. Es famosa porque se dice que allí se llevó el ovni que cayó en Roswell y los cuerpos de alienígenas que tripulaban esta nave. Sus alrededores se han convertido en un lugar turístico con el tema extraterrestre, por los miles de avistamientos de luces extrañas cerca de el Área 51. Lo importante es lo que de verdad hoy en día se está llevando a cabo en el Área 51, ya que a sus alrededores está custodiada por personal militar armado. Y entre más cerca estés es más peligroso, ya que se autoriza matar a todo aquel que se acerque demasiado, tras no hacer caso de las decenas de anuncios que rodean el Área 51, con frases como no acercarse y prohibido el paso. Los alrededores del Área 51 cuentan con sensores de movimiento para todo aquel que pase a las decenas de guardias que custodian el Área 51. Esta base sería otro lugar para experimentar con tecnología extraterrestre entre humanos y alienígenas. Este es el caso de Bob Lazar, cuyo nombre real es Robert Lazar. En 1988, Bob Lazar consigue una entrevista de trabajo tras dejar sus documentos en una reconocida empresa gubernamental estadounidense, y gracias a sus amplios conocimientos en física y electrónica y a su amplio currículum, es contratado para trabajar en un nuevo proyecto dedicado a la propulsión. En su primer día de trabajo, Robert Lazar es citado en el aeropuerto de Las Vegas, donde lo esperaba un hombre muy extraño de nombre Dennis Mariani.
lo esperaba junto con un avión privado y en ese avión privado viajaron hasta el área 51. Llegando al área 51, Dennis Mariani le da unos documentos a Bob Lazar. Estos documentos eran de pacto de silencio para no contar nada sobre el proyecto. Bob Lazar lo firma pensando que es un proyecto importante porque es dedicado a la propulsión. Después de que Bob Lazar firma este documento, Dennis Mariani lo lleva a un autobús muy grande con los vidrios negros en donde no se podía ver nada. Bob Lazar sube a este autobús y de inmediato Dennis Mariani lo lleva a un lugar muy extraño, ya que Bob Lazar no podía ver hacia dónde lo llevaba. Pero Bob Lazar dice que recorrieron unos 20 kilómetros. Después de viajar estos 20 kilómetros, logran bajar en un área llamada Zona S4, que estaba al inicio de una montaña. Dennis Mariani de inmediato le comienza a mostrar a Bob Lazar varios hangares secretos. Y después de esto, Bob Lazar se dio cuenta de que varios militares estaban camuflados, escondidos a su alrededor. Estos militares lo vigilaban constantemente a él, no le quitaban la vista de encima. Bob Lazar dice que estos militares eran muy extraños, parecía que no fueran humanos ya que parecían como robots. Pero pese a esto, Dennis Mariani le siguió mostrando toda la zona hasta que finalmente en el inicio de la montaña se abrió una puerta. Esta puerta estaba con camuflaje ya que parecía una montaña normal, pero se abrió una gran puerta. Después de que se abre la puerta, Dennis Mariani lleva a Bob Lazar hacia adentro. Bob Lazar logra ver varios pasillos a su alrededor, pero también iba custodiado por militares, los que les decían que no volteara a ver a su alrededor. Finalmente fue llevado a una sala donde le entregan una licencia de seguridad, solamente para él, para que pudiera acceder a esa zona. Después de esto, Dennis Mariani le entrega una carpeta con varios documentos y le dice que los lea. Dennis Mariani se retira y Bob Lazar comienza a ver esa extraña carpeta, en donde se encontró algo sumamente increíble. En esa carpeta se encontraban varias fotografías reales de ovnis, de platillos voladores, de extraterrestres, de alienígenas, varias autopsias que les estaban haciendo a estos alienígenas. Claro, Bob Lazar le pareció algo sumamente extraño, no se lo podía creer, pero pese a esto asimiló todo lo que pudo. Después de esto, Dennis Mariani regresa y lo lleva a otro hangar más grande. En ese hangar se encontraba algo más impresionante. Se encontró con un platillo volador de verdad, como los que pasan en las películas de ciencia ficción. Este platillo volador era un poco pequeño, no era tan grande, pero sí era impresionante. Dennis Mariani le dijo que analizara ese platillo y que detectara si los materiales con los que estaban hechos se podían encontrar aquí en la Tierra. De inmediato Bob Lazar le dio mucha emoción y comenzó a analizar este extraño platillo volador. Cuando lo comienza a analizar se da cuenta de muchas cosas impresionantes. Se encuentra con que los materiales con que está hecho este platillo volador no son del planeta Tierra, son extraterrestres. Y más aún se encuentra con que en su interior está hecho para seres muy pequeños, como para niños de unos 12 años. También Bob Lazar se lleva otra gran sorpresa cuando se da cuenta que este platillo tiene una tecnología muy avanzada y que concretamente funciona con antigravedad para poder viajar a velocidades súper inimaginables. A partir de ese momento, Bob Lazar comenzó a trabajar en la zona S4, pero algo muy peculiar era que su horario de trabajo era aleatorio. Solo trabajaba cuando le llamaban. Podría ser de noche o altas horas de la madrugada, pero si le llamaban tenía que ir a la zona S4. Durante el tiempo que estuvo trabajando ahí, logró darse cuenta de que esa zona, la zona de la base S4, era subterránea y que tenía varios niveles subterráneos. Y justamente fue cuando una vez estaba caminando por estos pasillos y se encontró con que en cada pasillo habían varios platillos voladores como el que él estaba analizando.
En total logró ver 9 platillos voladores dispersos por toda la zona S4, por toda la base. Después de un año de haber estado trabajando en la zona S4 y de enterarse de muchísimas cosas importantes e increíbles para la población mundial, un día ya no puede más, ya no puede guardar ese secreto porque cree que es algo muy importante, muy interesante de contar, y así que termina contándole a sus amigos y a su esposa. Después de contarles esto, sus amigos y su esposa quedaron muy impactados y no se lo podían creer. Pero Bob Lazar los llevó a los alrededores del Área 51 para que vieran que era real. A los alrededores del Área 51 los llevó porque él sabía que entre semana se hacían pruebas de vuelo con las naves que allí se estaban experimentando, con las naves que se estaban analizando en la zona S4. Justamente fue que los llevó entre semana, y en esos días lograron ver unas naves muy extrañas sobrevolar por la zona. A la esposa de Bob Lazar y sus amigos le pareció algo muy interesante, así que lo volvieron a repetir la siguiente semana. Pero en la siguiente semana, cuando estaban viendo a estas naves volar, fueron sorprendidos por uno de los guardias y de inmediato a Bob Lazar lo despiden del Área 51, lo despiden de dejar de trabajar para la zona S4. Y fue justamente aquí cuando empezaron las constantes llamadas a Bob Lazar, llamadas telefónicas en donde le amenazaban para que no contara nada de lo que allí había visto, para que no contara lo que se estaba llevando a cabo en la zona S4. A Bob Lazar le llamaban mucho para que no contara nada de esto. Y un día él iba manejando su coche en Las Vegas cuando de pronto logra ver que a su lado iba otro conductor a su mismo nivel, y este conductor saca un arma e intenta dispararle a Bob Lazar. Cuando dispara, este conductor falla y Bob Lazar de inmediato acelera y sale de esa calle. Fue a partir de ahí cuando Bob Lazar se dio cuenta de que su vida estaba en peligro y decide contarle la verdad al mundo para protegerse a él y para que el mundo sepa esta gran verdad muy interesante. Bob Lazar acepta una entrevista de televisión por el reportero George Knapp en un programa de televisión en vivo de Las Vegas en 1989. En este programa, Bob Lazar salió con el rostro a contraluz y con el nombre falso de Dennis. En este programa fue cuando contó el trabajo conspiranoico que se llevaba en el Área 51 y en la zona S4. Para Bob Lazar poco había servido su anonimato, ya que de inmediato comenzó a recibir más llamadas con un tono más fuerte de amenaza, así que decide salir a la luz pública a contar la verdad, ahora con su verdadero nombre y con su rostro descubierto. Después de contar todo esto, recibe una llamada. El que lo había llamado era Dennis Mariani, y lo que le dijo era que iban a destruirle la vida a Bob Lazar. Después de esto, varios investigadores se comenzaron a interesar por el tema de Bob Lazar y quisieron investigar un poco sobre él, pero se encontraron con la sorpresa de que no había nada sobre Bob Lazar. No se encontraba ni su historial académico, absolutamente nada. De inmediato Bob Lazar se entera de esto y se da cuenta de que le han borrado toda la identidad. El gobierno le ha borrado toda la identidad a Bob Lazar. Prácticamente lo había perdido todo. Lo único que tenía para comprobar lo que él decía era su nómina de sueldo y su licencia del Área 51, de la zona S4. Era lo único que él tenía para comprobar esto. Y también algo muchísimo más importante es que en los años 80 Estados Unidos negaba la existencia del Área 51, pero Bob Lazar desde esa época ya decía haber trabajado en el Área 51, y no fue hasta el 2013 cuando Estados Unidos admite que existe un área llamada Área 51. Estas serían las 3 historias de personas que han trabajado en bases subterráneas que tienen que ver con tecnología extraterrestre o con extraterrestres experimentando con seres humanos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero haberles aportado algo y que este video haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo video programa. Adiós.